Analizamos la política en este 16 de noviembre con el abogado Rubén Montoya, es consultor precisamente en política y comunicación, además de columnista y docente universitario. Abogado Montoya, bienvenido a esta casa Radio City. Hola, última vez que me dicen abogado. Está bien, Rubén es un cercano a esta mesa y a este panel. Hablemos entonces, Rubén, de política, empezando por lo que está a las puertas, la instalación de la nueva Asamblea Nacional. ¿Hay posibilidades de que este pacto entre el PSC, los correístas y el oficialismo dure más de un día? Más de un día es posible. Yo diría que las posibilidades reales es que dure el acuerdo puntual, que me parece que el que le interesa al presidente Noboa es el de lograr la reforma económica que le permita disponer de dinero. Si eso lo logra, lo que pase al día siguiente de lograr eso ya es imprevisible. Todos los antecedentes marcan que ese escenario es muy posible. Y es posible sobre todo porque las fuerzas al interior de la Asamblea se han ido moviendo de una forma muy dinámica. Lo que pasa, por ejemplo, con Construye, que acababa nada más de festejar el ser la segunda fuerza política y hoy está tan venido a menos sin un norte claro. Bueno, eso es no es algo nuevo en nuestro acontecer político, ¿no? Un movimiento que se encuentra con un resultado que no esperaba, una cantidad de asambleístas que no esperaba y muchísima gente que toma la política como ha sido la política en los últimos 25 años, un espacio de figuración y no de discusión de temas que le interesan a la nación. Entonces, esos aventureros obviamente se encuentran en una situación que no esperaban y no saben moverse ahí. O sea, no, a mí no me sorprende absolutamente nada. Y esa falta de experiencia es lo que le preocupa a mucha gente que analiza la política, sobre todo porque este gobierno ya se mira en una reelección incluso, sin embargo todavía ni siquiera se instala y eso podría pasar alguna factura, sobre todo porque hay unos cucos en la política que lo están rodeando. Sí, a mí me parece que nosotros seguimos sin aprender, ¿no? Y de tumbo en tumbo nos acostumbramos a creer que vivir en los tumbos es lo correcto. Es decir, si nosotros tenemos un presidente, en esto creo profundamente, si el presidente de la República hoy, en estos momentos, y la gente que lo rodea, está pensando en el 2025, él va a ser un presidentito más. Si él piensa en lo que han pensado los dirigentes que hemos tenido en los últimos 25 años, que es atornillarse en el poder, entonces tenemos un problema. Porque vivirá calculando en función de eso, no de los intereses de la mayoría, no de lo que se necesita hacer, que a veces no es agradable, sino en función de permanecer. Pero tampoco hay que querer ser un presidente fusible. Quiere que le diga algo, si estuviera en su lugar pensaría ser un presidente de 16 meses. Sacrificarse por la patria. No, no es sacrificarse por la patria, es cumplir aquello para lo cual me candidaticé. Es un ejercicio de honestidad. Alguna vez debemos tenerlo, ¿no? Es posible que haciendo eso quizá me quede, pero mi función es ser un muy buen presidente en 16 meses. Si no tenemos un presidente que piense así, y si me equivoco no pasa nada, el que va a sufrir es mi ego, creo que tendremos un presidentito más. En esta línea estamos hablando con Rubén Montoya, consultor en política, comunicación, además de columnista y docente universitario. A los ecuatorianos, y eso es un tema que tocas tú en tu más reciente columna en Diario Expreso, les preocupa muchísimo la seguridad. Este gobierno tiene las armas, hace poco en esta mesa hablábamos de la necesidad de conocer ya al gobernador del Guayas, tiene las armas para poder hacer frente a este problema en serio. Bueno, así como fui crítico hace un momento, trataré de ser comprensible en este. Al presidente Noboa le cayó un premio que es muy posible que en su fuero íntimo no lo esperaba, sobre todo en primera vuelta. Y tiene ahora algunos frentes abiertos. Creo que debería enfocarse en uno. Si yo pudiera sugerirle algo, le diría enfóquese en una sola cosa. En los 16 meses que tiene, enfóquese en una sola cosa. Si él escoge el tema de seguridad, que no me parecería nada mal, pero no es el único, en que pudiera enfocarse individualmente, quiero decir, va a necesitar una cantidad de dinero extraordinaria, porque es un problema que requiere, lo he sostenido siempre, una política de Estado, y eso es palabras mayores. Es muy posible que los políticos estén pensando que ese tema, no es que es muy posible, así lo manifiestan, creen que ese es un tema que se arregla con medidas aisladas. Por ejemplo, un candidato a la presidencia de la República antes, Jan Topic, tenía una idea estupenda en una parte, que era cerrar las fronteras, etcétera, etcétera. Pero eso es una parte.
Es una arista de un problema que es mayúsculo, que es como un pulpo, que tiene varias aristas. Y que por eso requiere una política de Estado que involucre al gobierno, pero que no forme solo parte de él. Si se enfoca en eso, necesitará no solo recursos, sino diseñar una política de Estado. Si no lo hace, creo que podrá arreglar un síntoma, por ejemplo, digamos que pudiera controlar las cárceles. Creer que controlando la oficina de los narcos se arregla el problema de la seguridad es un error. Creer que solo blindando las fronteras se acaba el problema de los narcos también es un error. Porque tendrás, por ejemplo, abierto todo el frente de lo que significa el entramado normativo que protege al negocio. Entonces es un asunto que requiere de soluciones en varios sitios. Son exactamente las 8 de la mañana con 59 minutos. Estamos con Rubén Montoya. Rubén, yo hice una pregunta antes de que usted se sentara con nosotros, y es ¿por qué cree que el presidente electo Daniel Noboa está lanzando a los ministros como estampitas del Mundial de Fútbol, de a poco? No, o sea, es más, yo en la campaña siempre he pedido que nosotros deberíamos saber quiénes son sus ministros, porque el escrutinio es peor tenerlo ahorita que con mucho tiempo. Es que le encontramos a tal ministro, tal cosa, y ya están embarcados. ¿Por qué cree que le está haciendo esto? Bueno, porque una vez más hay que decirlo, porque él se encuentra con un premio mayor que no me parece que estaba en su idea cuando se lanzó a ser candidato. Si no le podemos pedir a una agrupación como la que él lidera que tenga una cantidad de cuadros suficiente para conformar un gobierno, incluso en un país tan pequeño como el nuestro. Yo en esta parte no lo critico, porque es que no tiene la gente a su alrededor de absoluta confianza. No los conoce. Digo, no de confianza en el sentido de que te conozco personalmente, porque un presidente que en realidad quiera ser presidente sabe que tiene que abrirse, que no puede rodearse de amigos, solo de amigos, y menos de familiares, ojalá no lo haga nunca, con ninguno. Entonces creo que no tiene salida. Por otro lado, me parece que también es un poco una maniobra política, porque es un modo de juntar a gente que te afiance un poco esas posibles alianzas que va a necesitar en la Asamblea, que te acerque, que te mejore la relación, por así decirlo. Es posible que esté haciendo eso. A esta hora, cuando son las 9 de la mañana en punto, seguimos analizando la política. Sin embargo, eso no significa, lo que mencionabas hace un rato, Rubén, que esté listo para el fracaso el gobierno de Daniel Noboa. Debe haber esperanzas de éxito de alguna manera, y sobre todo porque la gente que lo elige, y eso ya está comprobado y tú lo sabes, es una nueva generación que también quiere ver cuadros que no tengan canas, supongo. Sí. Hay un relevo generacional que es muy real, muy cierto, además necesario. O sea, la gente que va de salida tenemos que reconocer que vamos de salida, se acabó. No hay que llorar sobre la leche derramada. O sea, el presidente tiene 34, 35 años, ¿cuántos tiene? 35 y cumple ya mismo 36. Cumple 36 años. Ajá, el 30 de noviembre. No le puedes pedir al presidente que se rodee de 4 sabios o de 8 sabios. Sí creo que es prudente, y eso demostraría un poco su talante, que tenga un par de asesores que sepan decir no. Nuestros presidentes, al menos los que yo he conocido, nunca tuvieron a alguien que les sepa decir no. Y es importante tener el memento mori al lado. No sé si él lo tendrá. Entonces, creo que es normal que tenga kindergarten en el gabinete. No me parece mal, pero debería tener un par de asesores en temas importantes que tengan un poco más de experiencia de vida, creo. Buen punto que acabas de tocar. Y no solamente asesores, creo yo, de pronto ministros que le digan no. Sí. Porque creo que no solamente Guillermo Lasso, al resto de candidatos, y de pronto se van mal porque le dices no y dices mejor me voy. Sí. Prefieren seguir metidos en el tema de la teta, ¿no? Seguir saliendo en la foto, seguir quedándose hasta el último minuto en la agonía del señor Guillermo Lasso, pero estar en esa fotografía final y no poderle decir, señor presidente, no lo voy a hacer. Y lo voy a decir ante la prensa, y que tenga la seguridad del presidente de la República de decirle, gracias señor ministro, me ha hecho reflexionar. No, pero todo el mundo, sí, me sumo a tu idea. Pero ¿sabes por qué digo asesores? Por una cuestión casi del día a día. Son los asesores los que le arman en 2 patadas el círculo a un presidente y lo encierran.
un ministro puede estar un poco lejos. No digo que no tengas razón, está bien tener ministros que te sepan discutir, es bueno, es enriquecedor, pero eso depende de la persona. Si es una persona que no acepta la crítica, si no entiende que construimos y crecemos a partir del disenso, importa poco que sea ministro o asesor. Pero como ministro me voy. Sí, porque mis mis ideas son mis ideas. Sí. Rubén, uno de las problemáticas o de las preocupaciones que tienen los electores es haber dado su voto a alguien nuevo, ¿no? Y resulta que ya se acerca de la posesión y cada vez hay más acuerdos con los mismos de siempre, por decirlo de alguna forma, con los partidos ya conocidos. ¿Qué opinión le merece? A ver, démosle un margen de maniobra. Si en realidad se consolida la alianza con el Partido Social Cristiano y los correístas, y el presidente puede echar a andar una reforma económica que le dé oxígeno, dinero, con la posibilidad de, respiro. Yo no creo que la gente que votó por él y los que generacionalmente se encuentran cerca de su mensaje lo miren mal, porque hay un objetivo claro. Lo que me parecería que está mal es cuál es el precio que se paga por esa alianza. Creo que tienen que ser transparentes con el precio que se va a pagar por esa alianza, porque ni socialcristianos ni correístas van gratis a misa. Eso es todo. Seguramente hay acuerdos debajo de la mesa que en algún momento se conocerán. Queremos agradecerte, Rubén, por estar con nosotros aquí esta mañana en Radio City. No, gracias a ustedes y a la audiencia.